en diversos temas importantes de decisión por parte del instituto y finalmente no le pudo ser posible, pero afortunadamente tenemos la presencia del doctor Alfonso Hernández Maya, a quien le agradezco que nos haya venido a platicar un poco sobre diversos temas de interés del instituto. Voy a dar lectura brevemente la síntesis curricular del doctor Hernández Maya. Cuenta con una experiencia profesional de más de 12 años en el sector. Actualmente se desempeña como coordinador general de política del usuario en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Evidentemente se trata de una nueva coordinación general, muy importante. Anteriormente también fungió como director general de supervisión, lo que le permitió conocer detalladamente obligaciones a cargo de los operadores. En la extinta Confetel conoció de manera amplia la operación del instituto como prosecretario técnico del Pleno, y estuvo involucrado en diversos temas en la unidad de sistemas de radio y televisión. Es doctor en administración pública por la Universidad de Anáhuac y también obtuvo una maestría en materia de Derecho de Telecomunicaciones en la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. En 2002 se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se centró principalmente en temas de telecomunicaciones y obtuvo un reconocimiento especial summa cum laude. Actualmente, además de su trabajo en el instituto, se desempeña como desarrollador de la maestría en gestión de las telecomunicaciones de la Universidad de Anáhuac y además ha escrito diversos artículos especializados en la materia. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Alfonso Anaya y le agradezco su participación y representación por parte del presidente del instituto. Federico, te agradezco mucho. Muy buenos días a todos. Provecho para los que siguen desayunando. Me da mucho gusto ver caras conocidas, muchas caras conocidas del tema de telecomunicaciones, del tema de radiodifusión. Sin duda, gente experta que el día de hoy aquí nos acompaña. Reciban todos un saludo de parte del presidente Gabriel Contreras. Como ya lo comentaba Federico, y para ustedes a lo mejor no es ajeno, han estado muy movidos estos días. Salimos de un tema y estamos entrando en otro. En fin, han sido días muy complicados. Él tenía toda la intención de estar por acá con ustedes. Se manda a disculpar y espero que un servidor pueda aclarar todas las dudas que ustedes tengan. La presentación que un servidor va a dar tiene que ver, se denomina la propuesta de exposición que propone la NADE, se denomina Retos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para esta presentación, obviamente lo que me voy a permitir hacer en primer momento, para los que no lo sepan, porque no necesariamente todos los aquí presentes son expertos en temas de telecomunicaciones, me voy a permitir dar una breve referencia de cómo se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuál era su finalidad. Entiendo que la persona que precede un servidor, el senador Javier Lozano, les habló de los beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones, uno de los cuales indudablemente fue la creación de este instituto. Les voy a pedir de favor a los que traen la presentación si me pueden apoyar, porque se está programada y se adelanta, entonces si me pudieran apoyar nada más para que no se estuviera adelantando. ¿Cuál fue el objetivo principal de la reforma? El objetivo principal de la reforma fue beneficiar a todos los mexicanos. Estamos en un sector en el que es fácil perder de vista y es fácil perderse en los grandes temas por los que cruzan la toma de decisiones tanto el sector privado como el sector público, y es fácil perder de vista cuál es la última finalidad. La última finalidad es beneficiar a los usuarios mexicanos. La reforma constitucional previó en su artículo 6º, de manera específica y puntual, que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión eran servicios públicos de interés general. Para los que somos abogados, tenemos claro que el acto de concesionamiento por sí mismo representa una necesidad que el Estado pone en manos de los particulares para prestar servicios públicos. Esto se sobreentendía.
Sin embargo, la reforma constitucional no quiso dejar duda en ello y de manera clara y puntual estableció esta característica de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Vuelvo a repetir, como servicios públicos de interés general. Esa es la última finalidad de este tipo de servicios, con independencia, insisto, de las grandes decisiones económicas que puedan revestir todo esto. Básicamente, lo que, no sé, la presentación creo que tiene ahí algún problemita. Bueno, me voy a permitir continuar. ¿Cómo se desglosa básicamente el tema de beneficio? Permitir el acceso de la población a tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha. El tema de banda ancha ustedes lo van a estar escuchando reiteradamente y por ello en la reforma constitucional se establecieron diferentes proyectos y diferentes programas macro, incluida la red troncal que ya veremos y la red pública compartida, precisamente para la prestación de este tipo de servicios que no necesariamente son del conocimiento de toda la población. Si en lugares densamente poblados como en los que nosotros habitamos, el Distrito Federal y otro tipo de ciudades, llegamos a tener problemas con el acceso a Internet o con la velocidad de transmisión, imaginémonos los lugares en donde ni siquiera existe la posibilidad de servicios. Por ello, el objetivo, la meta más ambiciosa es el que toda la población pueda tener la posibilidad de acceder a servicios de telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Gracias, muy amable. Establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, permitiendo con ello que un mayor número de usuarios acceda a ellos en mejores términos de calidad y precio. Por ende, una reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones. En la parte introductoria de la reforma constitucional, léase en la exposición de motivos, se prevé, como ya les comentaba, la creación del instituto. ¿Qué es lo que dice literalmente la exposición? Las facultades de este instituto son un instrumento para hacer efectivos los derechos fundamentales previstos en los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Constitución. La justificación de su autonomía, dicho en la propia exposición de motivos, se basa básicamente en lo siguiente: la relevancia de la actividad regulatoria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión justificaban la absoluta autonomía de la extinta COFETEL bajo criterios eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro interés. El nivel de tecnicismo que llegan a tener algunos temas ya de suyo son complicados, y el hecho de agregar otro tipo de factores como pudiera ser lo que coyunturalmente de manera política se pudiera dar, pues volvían todavía más complicado esto. El hecho de tener una doble ventanilla también complicaba la operación, el retraso en la toma de decisiones, y fue una de las principales razones para determinar la autonomía de la extinta COFETEL, ahora instituto. En la propia exposición se cita una mención de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que este tipo de órganos no alteran o destruyen la teoría tradicional de división de poderes. La autonomía de estos no implica que se encuentren fuera del Estado mexicano. Con tal propósito, se modificó el artículo 28 constitucional y se creó al actual COFESE y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué facultades básicas tiene el instituto de manera macro? El desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México. Este es el objetivo prioritario, desagregado en 3 actividades: regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación de 2 cosas: el espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. El instituto también será la autoridad competente en materia de asuntos de competencia económica. Este es un tema
muy importante. Anteriormente la vinculación que se tenía con la extinta COFECO, en un ejemplo, por ejemplo, práctico, COFECO se encargaba de determinar la existencia de poder sustancial en un determinado mercado relevante, y el instituto, perdón, la extinta COFETEL se encargaba de establecer las obligaciones específicas. El tratamiento que hoy por hoy se da para este tipo de temas es conjunto e indudablemente simplifica y ayuda para que desde el origen del análisis de una determinada práctica se pueda tener una idea clara de hasta dónde pudiera llegar la última decisión. También le corresponde el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad o operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. ¿Qué beneficios adicionales de la reforma constitucional ayudan hoy por hoy a la actuación del instituto? Lo primero, como todos ustedes saben, es la no suspensión de los actos que emite el instituto. Los primeros precedentes para las personas expertas en el tema que el día de hoy nos acompañan, lo tenemos claro en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente en los desacuerdos de interconexión, cuando la Corte determinó que se trataba de cuestiones de interés y de orden público. Al día de hoy la legislación hace extensivo, no únicamente para las resoluciones que tengan que ver con aspectos relacionados con interconexión, sino de cualquier resolución que emite el instituto. Entenderán que al no existir la posibilidad de que los actos del instituto se suspendan, la responsabilidad de los funcionarios es mayor. Existe la posibilidad de que en última instancia pueda concederse el amparo, y los efectos que se estuvieron generando en ese ínterin pues tienen una consecuencia específica. De ahí que el actuar de los funcionarios del instituto tenga que llevarse a cabo con mayor cuidado. Se establece la creación de tribunales especializados, y el objetivo básicamente, o los objetivos básicos, fue evitar criterios contradictorios que complicaran la aplicación de la ley y generaran incertidumbre jurídica, además de que los juzgadores, las personas que hoy por hoy forman parte de estos tribunales especializados, pudieran ir teniendo un conocimiento específico sobre este tipo de temas, tanto para las personas de la iniciativa privada como para las instancias gubernamentales. No era desconocido el problema que representaba llegar muchas veces con un juez de distrito y explicarle las características que revestía algún asunto en particular, y no necesariamente el juzgador estaba obligado a conocer de fondo las cuestiones técnicas del caso en concreto. Entonces, una de las mayores ventajas de contar al día de hoy con tribunales especializados me parece que es esa, que las personas que forman parte de los mismos puedan irse familiarizando de manera gradual. Los temas indudablemente en el sector cada vez son más nuevos y seguirán saliendo cosas nuevas, pero esto ayuda. Y la tercera situación que ayudó al instituto fue la emisión de la regulación secundaria. Como veremos más adelante, aquí hay un punto crítico de verdad para los primeros meses de este naciente instituto. El legislativo tenía el mandato de emitir esta legislación en 180 días, al igual que muchos otros compromisos que se tenían, por cuestiones obviamente que fueron del conocimiento de muchos. El proceso se fue retrasando y la legislación secundaria no se emitió sino hasta julio de este año, entrando en vigor en el mes de agosto. ¿Por qué comento esto y por qué lo subrayo? Hubo decisiones de gran trascendencia que emitió el instituto, que se llevaron a cabo sin contar con una legislación secundaria, teniendo lisa y llanamente como base el referente constitucional. Habrá algunos que piensen que bastaba y sobraba tener esa base constitucional, pero lo cierto es que hubiera ayudado más tener el referente
de la legislación secundaria. Hoy por hoy ya contamos con la misma y hay compromisos adicionales que el instituto tiene y que vamos a comentar derivados de la ley. Algunos antecedentes del instituto para los que no lo conozcan. El 10 de septiembre quedó debidamente integrado mediante ratificación por parte del Senado de los nombramientos de los comisionados y la designación de su presidente. Son 7 comisionados, incluyendo al presidente comisionado. En la presentación lo que vamos a detallar son las obligaciones que tuvo a su cargo el instituto vía la reforma constitucional, así como aquellas que se establecen en la legislación secundaria, misma que entró en vigor, como ya decíamos, el pasado 13 de agosto. Lo que ya subrayábamos, y esto es importante, el instituto dio cabal cumplimiento a los compromisos que tenía previstos en la Constitución conforme a los plazos que la misma disponía. No hubo justificación alguna que detuviera el trabajo para no cumplir con lo que se había previsto en los transitorios y en algunos de los apartados medulares de la Constitución. El instituto, para articular su actuación, lo primero que hizo fue emitir su estatuto, su primer estatuto, que al día de hoy ya está modificado, el 23 de septiembre del 2013, adecuándose el mismo el 4 de septiembre de este año con la entrada en vigor de la ley. Datos importantes, numeralia, un poco para darnos idea de qué se trabaja, qué se produce, con independencia de lo que las áreas sustantivas hacen. Durante el periodo comprendido del 11 de septiembre al 31 de diciembre del año pasado, el Pleno sesionó 9 ocasiones, 4 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias, y emitió 54 resoluciones y o acuerdos. En el periodo de lo que va de este año al mediados de octubre, el Pleno ha sesionado en 38 ocasiones y emitido 670 resoluciones. Desde la primera sesión del Pleno se publican en el portal del Instituto, entre otros, las versiones estenográficas y las actas de cada sesión, así como las resoluciones y acuerdos aprobados. A partir de la entrada en vigor de la ley, se publican además los audios de las sesiones. Vamos a pasar, como ya les comentaba, al análisis de qué es lo que ha hecho el instituto. Algunos temas para ustedes serán conocidos, otros no tanto. Está dividido en 2 apartados: los compromisos que se tenían derivados de la Constitución y los compromisos que hoy por hoy tenemos, algunos de los cuales se han venido cumpliendo, derivados de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se prevé en el artículo 8º transitorio, fracción segunda del Decreto de Reforma Constitucional, la creación de cuando menos 2 cadenas de televisión nacional. ¿Qué es lo que el instituto hizo? El instituto publicó el 20 de diciembre del año pasado el programa de licitación y adjudicación de frecuencias de televisión radiodifundida digital. El fallo se deberá de tener listo a más tardar el 19 de marzo del 2015 y los títulos se deberán de estar entregando a los interesados antes del 15 de mayo. También, de acuerdo a la Constitución, se determinó la existencia de agentes económicos preponderantes. Esto seguramente ustedes lo han escuchado reiteradamente. Es una figura nueva, es una figura que anteriormente no se encontraba contemplada en ningún ordenamiento. Es algo completamente novedoso que se separa sustancialmente de su hermano, su primo hermano, llamémosle de alguna manera, que es el poder sustancial. La preponderancia básicamente es la participación que un agente económico tenga en 50% más, medido en diferentes tipos de factores. Si esto sucede, el instituto tenía la obligación de establecer diferentes medidas. Aquí es importante señalar algo: estas medidas hoy por hoy se vienen ejecutando. No eran medidas que automáticamente fueran a surtir efectos. El andamiaje de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes lleva
un proceso de maduración diferente y lleva diferentes reglas. Seguramente algunos de ustedes se enteraron que, por ejemplo, el agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones tiene la obligación de presentar a más tardar el 21 de noviembre de este año las ofertas de referencia en diferentes temas, en compartición de infraestructura y en otro tipo de cosas. Esto producto de diferentes revisiones que ha venido llevando a cabo el instituto. Primero el agente económico tuvo que presentar una propuesta, se analizó, derivado del análisis se hicieron algunas adecuaciones y ahora el 21 de noviembre se tendrá que presentar la versión final, por llamarle de alguna manera. Insisto, pues, no es un tema que habiéndose puesto en Constitución que en X plazo debían de existir las medidas, al día siguiente todas y cada una de ellas iban a ser de inmediata aplicación. La complejidad de este tipo de temas requería que se estableciera una secuencia gradual y que fuera perfectamente medible en el tiempo. En el caso de telecomunicaciones, el agente económico preponderante, el grupo económico está conformado por América Móvil, Telmex, Telnor, Telcel, Grupo Carso y el Grupo Financiero Inbursa. En el caso del Grupo Económico de Radiodifusión, es el Grupo Televisa. También se emitieron los lineamientos a efecto de que se autorice la prestación de servicios adicionales. Seguramente ustedes han escuchado que al amparo de estos lineamientos, muchos operadores han solicitado la prestación de diferentes servicios. Los lineamientos tienen sus particularidades y hay algunos casos en los que se puede autorizar y hay algunos otros en los que no. La última decisión para este tipo de determinaciones la tiene el Pleno del Instituto. También se emitieron unos lineamientos el 27 de febrero del 2014 que de alguna manera lo que vinieron a perfeccionar fue la obligación de lo que conocemos como el must carry y el must offer. Este tema básicamente en lo que consiste es que los operadores de radiodifusión deben de permitir la retransmisión gratuita de sus señales a los operadores de televisión restringida y los operadores de televisión restringida en la obligación que tienen de retransmitir algunos canales radiodifundidos. Por extraño que parezca, en este segundo caso sí hay ocasiones en las que los operadores de televisión restringida pues no quisieran retransmitir una señal radiodifundida, ¿no? Por ejemplo, las señales pues que no necesariamente son atractivas para algún cliente, que se radiodifunden, por ejemplo, por alguna dependencia, hay que decirlo, ¿no? Y que, bueno, pues no tiene tanto interés el operador de televisión restringida de retransmitirla. Hoy por hoy esta obligación ya existe. En el caso de los operadores de televisión satelital también la tienen. Otro de los mandatos que se tenía era la revisión de los títulos de concesión. El esfuerzo para esto lo que implicó fue revisar 2.038 títulos de concesión en materia de radiodifusión y 1.285 títulos de concesión, al revés, 2.038 títulos de concesión en materia de telecomunicaciones y 1.285 en materia de radiodifusión. No fue un esfuerzo sencillo para la gente del sector. Como saben, pues la revisión de los títulos generalmente se da cuando se prorroga un título, cuando se pide una ampliación, y el hecho de que el instituto tuviera a su cargo la revisión de absolutamente todos en un plazo fatal de 180 días representó un buen esfuerzo para el mismo, el cual se pudo concluir el 5 de marzo. También se establecía en la Constitución la creación del Registro Público de Telecomunicaciones. Al día de hoy contamos con un registro que de alguna manera facilita el poder identificar los títulos de concesión de todos los operadores de telecomunicaciones y de todos los operadores de radiodifusión. Para ustedes esto era muy importante. Anteriormente el no contar con esta herramienta pues no les permitía consultar desde una prórroga, desde si llegaba alguien
un potencial cliente y quería decirles, oye, no sé ni siquiera si se prorrogó, no tengo la menor idea de cómo esté mi título, pues esto de alguna manera ayuda a tener claridad respecto de la radiografía de los operadores. ¿Qué acciones están en desarrollo? El artículo 15º y 17º, fracción primera del decreto de reforma constitucional establecen la creación de una red troncal de cobertura nacional. ¿Qué es esto? La red troncal básicamente se va a conformar por la concesión que tiene hoy por hoy a su cargo la Comisión Federal de Electricidad y que cederá a Telecomunicaciones de México. La idea es que con esta red troncal se pueda promover el acceso universal y sobre todo, como ya lo decíamos al principio de la presentación, a servicios de banda ancha a toda la población. Los esfuerzos que se están llevando a cabo para esto son coordinados. No es una acción que únicamente esté llevando a cabo el Instituto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también tiene una participación importante en este tema. Para ello, el 9 de octubre de este año se firmó un convenio con la Secretaría y la idea de este convenio es que se puedan tener los lineamientos bajo los cuales deberá de tenerse el diseño de la red troncal a más tardar en el mes de marzo del año 2015. La siguiente acción que también está en curso es la creación de una red pública compartida de telecomunicaciones. Está prevista en el artículo 16º del decreto, 16º transitorio del decreto de reforma constitucional. Básicamente esta red, este es un proyecto muy ambicioso. La idea de conformar esta red es que básicamente esté operando con cuando menos 90 MHz de los 700 MHz que van a ser liberados por la transición a la televisión digital terrestre. El tema de la TDT, para la gente experta en radiodifusión que el día de hoy nos acompaña, saben perfectamente que tiene como propósito eficientar vía multiprogramación, vía diferentes cuestiones, la prestación de los servicios de radiodifusión. Adicionalmente a esto, el factor importante de optimización y de administración eficiente del espectro radioeléctrico consistirá en que en la banda en la que hoy por hoy están siendo ocupados algunos canales de televisión analógica, que es la banda de 700 MHz, pueda estarse utilizando para otro tipo de servicios. En el caso de la red pública compartida, la idea es que 90 MHz de la misma se puedan estar utilizando para la red pública compartida. También se contempla la incorporación de los recursos de la red troncal, que ya señalábamos en el inciso anterior, y la Constitución prevé cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida. Sitios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando que es un proyecto en el que se pudieran estar utilizando tres recursos: instalación física, infraestructura que tiene a su cargo el gobierno, parte de la fibra óptica con la que estará integrada la red troncal y espectro radioeléctrico de los 700 MHz, conformado por 90 MHz cuando menos de los 700 que se van a liberar. Esta red pública compartida tiene la posibilidad, no es una obligación, la Constitución lo prevé como una posibilidad en la que concurra la iniciativa privada y conjuntamente con el sector público. Tema muy conocido para todos ustedes, el tema de la transición a la televisión digital terrestre. La Constitución mandata que a más tardar el 31 de diciembre del 2015 se lleve a cabo el apagón, que no gusta mucho llamarle apagón, pero pues no es otra cosa más que eso. Las señales de televisión analógica dejarán de transmitir en esa modalidad y lo tendrán que hacer en el formato de televisión digital terrestre. Para esto, el 3 de septiembre de este año, el Pleno modificó el Acuerdo de Política de Transición a la TDT. Como saben muchos de ustedes, es un proyecto concurrente en el que la Secretaría tiene algunas facultades
y el instituto tiene otras. Básicamente lo que la Secretaría está llevando a cabo ahorita es la entrega de diferentes equipos receptores. La Secretaría tomó la definición que fueran televisores como tal. En algunos proyectos anteriores, en algunos programas pilotos, lo que había hecho la extinta comisión fue no utilizaban televisores, sino lícitamente convertidores. El instituto, parte de las funciones que tendrá a su cargo, será el autorizar los canales digitales que requieran los operadores precisamente para transitar a la operación digital. De estos se han autorizado 356 a la fecha y 162 ya se encuentran en operación. Puede ser que este dato en últimos días se haya actualizado, pero es una cifra muy próxima a por lo menos 20 días de hoy para atrás. El artículo 17º transitorio del decreto también establece la necesidad de tener un programa nacional de espectro radioeléctrico. Esto es importantísimo. Si bien la extinta COFETEL tenía en los temas de prospectiva regulatoria mucha claridad respecto de cómo debían o cómo tendrían que utilizarse algunas porciones del espectro radioeléctrico para aplicaciones futuras, lo idóneo, lo propio y lo más responsable era tener un programa nacional de estas características. El programa, básicamente lo que entre los objetivos particulares que va a tener es poder optimizar el uso de frecuencias importantes, de todas básicamente, pero de algunas frecuencias importantes, como las que ya platicábamos, las bandas de 700 MHz y las de 2.5 GHz. Las características técnicas de estas bandas, para los que las conocen, pues es la permeabilidad y la penetración que tienen. La de 700 ayuda muchísimo para llegar a lugares alejados, es una banda que por sus características de permeabilidad es óptima para este tipo de desarrollos. ¿Qué ha hecho el instituto en este sentido? Se ha llevado a cabo en una primera fase un estudio de ocupación del espectro a nivel nacional mediante 66 mediciones de un total de 350 que se tienen programadas. Y un poco la idea de estas mediciones es saber el porcentaje de ocupación de frecuencias, así como las emisiones presentes en todo el territorio nacional. El segundo factor importante de estas mediciones, pues va a ser indudablemente realizar un cruce respecto de las frecuencias que se tengan autorizadas. El instituto hoy por hoy también está rediseñando completamente una aplicación que muchos de ustedes conocían como SAER, Sistema de Administración del Espectro Radioeléctrico. Hoy por hoy esa herramienta se está modificando, está evolucionando, está migrando a niveles mejores de control. Y por supuesto que después de las mediciones que se realicen, un trabajo de vital importancia para nosotros será cerciorarnos de que las frecuencias que se estén midiendo, que se estén identificando, coincidan con las que se tienen autorizadas. No es un tema ajeno al sector de telecomunicaciones, se presenta mucho en radiodifusión con estaciones piratas, pero también en telecomunicaciones se presenta este tipo de problemas. En suma, este programa nacional, las acciones que este programa nacional las acciones que se están desarrollando para este programa nacional van a impactar y van a incidir en diferentes cuestiones que pueden beneficiar la operación del instituto. Hay un tema importante, el tema de la política de inclusión digital. No es un tema que competa al instituto, es un tema que lleva la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en el cual nosotros debemos de tener una responsabilidad altísima con ellos para poder aportar cualquier información que se requiera a efecto de hacer eficiente esta política de inclusión digital. Por ejemplo, el IFT al día de hoy, en estrecha coordinación con la Secretaría, en la tarde vendrá Mónica Aspe, según tengo entendido, ella les explicará de manera puntual qué es lo que han venido realizando en este sentido.
el instituto, un poco fortaleciendo este tipo de proyectos, lo que hemos empezado a integrar es una base de datos de sitios públicos en México, la cual servirá de referente para la base de datos que se va a georreferenciar también por parte del instituto. Estos básicamente son los principales rubros que se contemplan en la reforma constitucional. Hay otros, que son los que vamos a analizar ahorita, que derivan de la promulgación de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adicionalmente, el legislador estableció compromisos muy claros y puntuales para el instituto, también en la legislación secundaria. Ejemplo, el legislador estableció que el instituto tendría que llevar a cabo investigaciones en determinados mercados relevantes para analizar si existía poder sustancial en los mismos o no. Este tema es de vital importancia. Cuando se analizó si el tema de preponderancia debía llevarse a cabo por sectores o por servicios, este tema pues fue de los más importantes. ¿En qué sentido? El hecho de que un agente económico haya sido determinado como preponderante no lo va a eximir en el ínterin o a la postre de que el instituto pueda también analizar si existe en un determinado mercado relevante poder sustancial. Por el contrario, para aquellos agentes económicos en los cuales no se haya determinado que existe preponderancia por su participación en el mercado, nada obsta para que el instituto pueda iniciar investigaciones y determinar que en un mercado relevante existe poder sustancial. La Constitución en algunos puntos inclusive establece que las mismas medidas que se establecen al agente económico preponderante, por ejemplo en el mercado de terminación de llamadas, serán aplicables a la persona a la que se determinen obligaciones específicas de poder sustancial. Como podrán darse cuenta, existe una relación muy estrecha entre estas dos figuras. El legislador aquí lo que estableció ya en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue precisamente que se iniciaran investigaciones en mercados relevantes de audio y video asociado. El instituto en este sentido el 11 de septiembre de este año publicó un extracto en el cual se dan inicio a los procedimientos de investigación referidos. Otro tema que se establecía en la legislación secundaria, aunque ya se tenía, que fueron de las primeras actuaciones que llevó a cabo el instituto, fue la publicación de su estatuto orgánico, obviamente ya adecuado a las nuevas facultades que se perfeccionaron en la legislación secundaria, y por ende el 4 de septiembre de este año se modificó el estatuto para adecuarlo a la ley secundaria. El tema de portabilidad, muy sonado en estos días. El instituto emitió el 6 de noviembre las nuevas reglas de portabilidad. Como todos ustedes saben, estas reglas están divididas básicamente en dos etapas. En una primera etapa, los usuarios podrán portarse en 3 días, que es en automático, que hoy por hoy ya es vigente y que es algo que se tiene que subrayar: la modificación a las especificaciones operativas de la portabilidad. Hoy por hoy el tema de factura de contratos ya no es requisito. Lisa y llanamente se tiene que presentar la identificación, llenar el formato y asunto arreglado. ¿Por qué 24 horas? ¿Por qué 3 días? Todo esto que se ha venido discutiendo. Ciertamente lo deseable hubiera sido llegar al tema de 24 horas. Lo que no hay que perder de vista es que las actuales reglas no únicamente cumplieron con el mandato de ley en el sentido de que tenían que hacerse más eficiente el procedimiento, sino que incorporó inclusive figuras nuevas, como el IVR. El IVR básicamente lo que va a hacer es poder recibir el NIP vía un mensaje de audio, ¿no? Todos los temas de actualización que se tienen que realizar
tanto por parte del ABD como por parte de los operadores, llevan sus tiempos. Citando un caso de los que platicábamos, preponderancia, por ejemplo, y como ya les decía, pues las medidas que hoy por hoy se están analizando y que están surtiendo efectos, pues llevan un proceso de maduración. Lo mismo en el caso de portabilidad. El hecho de que hoy por hoy las reglas puedan tener un avance de 13 días a 3 días actualmente, sin mediar la presentación de requisitos adicionales, es un paso importante, adicional a todos los demás que el 10 de febrero del 2015, cuando transcurran los 90 días, se pueda tener esto listo. Hay pruebas que se tienen que realizar, las pruebas que por lo menos se identificaron es de un proceso de, por ejemplo, 15 días. A más tardar en 75 días, los operadores tendrán que implementar diferentes cuestiones y 15 días después se van a estar llevando a cabo pruebas. O sea, tiene toda una lógica esto, no es, insisto, no es un tema en el que pudiendo haber salido con las 24 horas, no se hubiera podido tener perfectamente asentado esto. Esto en cuanto al tema de portabilidad. Otro tema que hoy por hoy se está analizando y que seguramente ustedes tomaron conocimiento son diferentes lineamientos que el instituto tiene que emitir en materia de seguridad y justicia. Los lineamientos están sujetos a consulta pública y básicamente lo que se establecen son obligaciones en este tema que deberán observar los concesionarios y en su caso los autorizados para colaborar con autoridades competentes en estos temas. Ofertas públicas de referencia, derivado del tema de preponderancia, como ya lo veíamos, el Pleno autorizó las ofertas de referencia que contienen los términos y condiciones específicos bajo los cuales las empresas del agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones deberán prestar servicios mayoristas de telecomunicaciones y permitir el acceso a su infraestructura a otros concesionarios. Temas en desarrollo derivados de la legislación secundaria, la implementación de un sistema electrónico de interconexión. El 29 de septiembre el instituto lo sacó a consulta pública y básicamente esto pues, lo que va a permitir es que las solicitudes de suscripción para convenir entre operadores o las solicitudes para acordar nuevas condiciones se lleven a cabo bajo un sistema electrónico. Esto es importante, ¿en qué sentido? Pues lo que va a permitirle a los operadores es que, y al instituto sobre todo, es que se tenga perfecta claridad respecto de los tiempos en los cuales esto se está llevando a cabo y tener un control muy puntual respecto de lo que cada uno de ellos ha venido manifestándole al otro. Eliminación de la larga distancia nacional. Como todos ustedes saben, el 1 de enero del 2015 no deberá de existir la posibilidad para los operadores de cobrar llamadas de larga distancia nacional a cualquier destino nacional, para lo cual el instituto antes de ese plazo debe de emitir unos lineamientos en donde básicamente lo que se va a modificar es la consolidación de las áreas de servicio local. Hoy por hoy ya en las nuevas reglas de portabilidad, inclusive esta denominación se modifica y ahora se van a denominar áreas básicas de interconexión, ABIS. Ay, perdón, creo que no la pasé. Seguridad y justicia, oferta. Perdón, no las pasé estas. Bien, otra acción que está en desarrollo es que a más tardar el 9 de febrero del próximo año tiene que estar integrado el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo no es una figura nueva, algunos de los que aquí nos acompañan inclusive fueron parte del Consejo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones. Creemos de vital importancia para el instituto el que podamos tener una retroalimentación importante de gente experta en el tema. El estatuto hoy por hoy ya prevé la creación de un centro de estudios. Creemos que esto no basta.
la retroalimentación en temas de análisis y de investigación en este tipo de temas es importante, por lo cual el Consejo Consultivo ayudará indudablemente a esto. En tema de concesión única, el IFT va a determinar los términos bajo los cuales los permisos, para la gente del sector de radiodifusión, bajo lo cual los permisos de radiodifusión que se encuentran vigentes o en proceso de refrendo deberán transitar al régimen de concesión única. Acciones importantes, periódicas del instituto, que están descansando en la ley y que, si bien no tienen un plazo, son cuestiones importantes y que son en beneficio de muchas de las empresas en las que ustedes están o representan. Definir y actualizar regularmente los índices y parámetros de calidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos hoy por hoy nuestro plan técnico fundamental de calidad del servicio local móvil. Además de las mediciones que se llevan a cabo, existe la obligación ahora de publicar esto trimestralmente. Entonces esto pues le va a dar, digamos, más celeridad, o va a forzar un poco más el tema de mediciones para el instituto. Verificar de manera trimestral el cumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica impuestas al agente económico preponderante. Resolver los desacuerdos de interconexión derivados de la terminación de la vigencia de los convenios entre concesionarios. Publicar en el último trimestre del año las condiciones técnicas mínimas y las tarifas de interconexión que estarán vigentes en el y aprobar y publicar su programa anual de trabajo. Algunos datos interesantes del segundo trimestre, del cierre del segundo trimestre. Tema no nuevo para los que nos encontramos aquí. La telefonía móvil tuvo una tendencia a la alza, concretamente al pasar de 102.6 millones de suscriptores a 103.9 con respecto al periodo anterior, lo cual nos da un nivel de teledensidad en este rubro de 86.8 usuarios por cada 100 habitantes. ¿Cómo está dividido esto? También nada nuevo. 16.3 millones de usuarios de pospago, lo cual representa el 15.7 del total, frente a 87.6 millones para usuarios de prepago, lo cual nos refleja un porcentaje de 84.3% del total de suscriptores. Al cierre del segundo trimestre, en el tema de líneas fijas, fue de 19.5 millones, lo cual es un tema también de tendencia a la baja, como se ha venido viendo. En el caso de precios, que ahora parte de las nuevas facultades que se tienen en el estatuto orgánico del instituto, precisamente algunas de ellas consistirán en estar haciendo este análisis tarifario comparativo, en estar realizando diferentes análisis al exterior de encuestas de satisfacción de servicios. Hoy por hoy el tema de tarifas lo tenemos básicamente referido o referenciado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La idea es que el instituto pueda de alguna manera también empezar a analizar este tipo de numeralias por muchas razones, por la facilidad que va a tener para realizarlo vía el sistema electrónico de gestión de tarifas y por la posibilidad de estar procesando esto de manera automática. Sin embargo, hoy por hoy los datos que tenemos pues los tomamos de INEGI, del Índice Nacional de Precios al Consumidor y de algunos subíndices de este. Básicamente se observa una reducción importante de los precios a servicios de telecomunicaciones, del 3.9% en el servicio fijo y de 3% en servicio de larga distancia nacional y larga distancia internacional. La mayor reducción en el tema de precios la tenemos referida en el servicio de telefonía móvil con el 9.1%. Otro tipo de servicios, en televisión de paga también hubo una reducción de 3.2%, y el de internet de 4.6%, comparados estos con respecto al mismo periodo del año anterior. Insisto, estos datos tomados del INEGI conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Les agradezco mucho, disculpen que me haya extendido un poco, pero pues bueno, era prácticamente la hora, Federico. Les agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Evidentemente empezamos un poquito más tarde y teníamos un receso ahí, entonces lo que vamos a hacer es reducir el receso, que solo sean 5 minutos, pero quisiera no perder la oportunidad de, teniendo aquí al doctor Hernández Maya, si existe alguna pregunta del público, que sea muy breve, tratar de que sea igualmente, como les pedí la vez pasada, que no sean declaraciones, sino preguntas concretas. Por favor. Mi nombre es Marco Antonio Hernández. Doctor, más que una pregunta, es una consideración de dos temas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo podemos tener resultados de los permisos que solicitamos con fecha anterior a la promulgación de la nueva ley? Porque, como usted sabe, hay cosas muy retrasadas. Nosotros, los representantes de aquellos que solicitaron, pues estamos pendientes, preocupados, porque no han salido. A lo mejor no me lo puede usted responder ahorita, no es el tema precisamente de esto. Y otra consideración, pero sí quisiera que se lo llevara a usted. Otro pendiente es de las estaciones de AM que siguen operando en la zona norte y en la zona sur, que son próximas a las fronteras. La solicitud de los radiodifusores es que sí les permitan seguir operando hasta en tanto no se tenga la urgente necesidad de aprovechar el espectro en esa banda, cuando ya se tenga realmente programado utilizar por parte del gobierno, porque finalmente hay muchas zonas que no se cubren con las llamadas combos y que solamente con una estación que dejaron en algunas de las poblaciones no es suficiente para cubrir muchas de las zonas. Hay un radiodifusor que llega en la zona, por ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc, que llega a la sierra, con la FM no va a llegar, ni con la que dejaron funcionando de AM, que permitieron que funcionara. Entonces, yo quisiera que también se llevara usted este tema, doctor, para ver si es factible que en tanto se tiene programa o que se instrumente el programa de aprovechamiento de la banda, pues se les deje operando todavía y que una vez que también ellos entren en procesos de digitalización, les sea factible llegar a esas zonas en donde si apagan la estación no van a llegar. Muchas gracias, doctor. ¿Damos respuesta? Preguntas, Miguel, por favor, y con eso ya pasaremos. Alfonso, muchas gracias por tu presentación. Más que una pregunta, es una solicitud. Nos están dando muy poco tiempo para las consultas públicas. Hay 2 consultas públicas importantísimas que han sacado, modelo de costos y los lineamientos de seguridad pública, como lo acabas de mencionar. Nos dan prácticamente 10 días hábiles. COFEMER normalmente da 20 días hábiles. Entonces, por tu conducto, si puedes pedirle ahí al Pleno, pues por lo menos dar los 20 días hábiles que da la COFEMER para las consultas públicas. Correcto. Bien, agradezco las preguntas, los comentarios. Respecto del retraso de los trámites, el estatuto actualmente se modificó, licenciado, como usted sabe. Un compromiso muy claro que tiene nuestro colega Rafael Eslava Herrada, actual titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, a donde fue readscrita una parte de la extinta Unidad de Sistemas de Radio y Televisión. Uno de los principales temas que él trae muy claro en el radar es precisamente abatir todo el rezago que se tiene en materia de trámites de radiodifusiones. Yo le diría que es una de las prioridades, si no es la primera, probablemente será la segunda. Es un tema que tiene esa trascendencia, con independencia de que yo les transmito esto, de que lo tienen claro. Seré portador de esta preocupación y con todo gusto la haré del conocimiento de Rafael. En el caso de AM/FM, de igual forma, recabo su inquietud. Me parece que inclusive la ley, hay artículo expreso en el sentido de que en los lugares en los cuales no se tenga
la posibilidad de prestarse un servicio, sea por tema de cambio, sea por cualquier otra situación, se deberá de tomar en cuenta un tiempo razonable para este tipo de cosas, ¿no? El artículo no me queda claro si está de manera expresa en apartado de telecomunicaciones o radiodifusión, pero puede ser algo que se analice. La última finalidad de este tipo de disposiciones es que los usuarios que reciben, o en este caso la audiencia que recibe, que es receptora de una señal en amplitud modulada y que bajo ningún otro esquema le podría llegar a la de frecuencia modulada por características propias de propagación, pues se pueda tomar algo en cuenta. Con gusto recabo también su inquietud y la hago llegar al área responsable. Y Miguel, por supuesto, cuenta con ello, con independencia de que existen modelos que puedan de alguna manera retroalimentar esto desde antes de la consulta pública, como ha pasado en algunos temas, y que a ustedes les pudieran permitir tener conocimiento de por dónde pudiera ir viniendo la confección de algunos asuntos. Por supuesto que creo que el modelo ideal, con independencia de esto, pues es el proceso formal de consulta pública. Recabo la inquietud. Como todos ustedes saben, al no pasar nosotros ahora por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, lo que hicimos fue crear una nueva coordinación de mejora regulatoria. Haré extensivo el comentario que tú me haces al actual coordinador y con todo gusto lo hacemos llegar, Miguel. Si no hubiera más preguntas, les agradezco mucho y disculpen el tiempo, espero no haberles quitado muchos minutos del receso. Que tengan buen día. Volvemos a agradecer, muchas gracias por tu participación, por la representación del instituto y del comisionado presidente. Te hacemos extensiva una diploma de participación, muchas gracias. Hombre, al contrario. Si quieren, volvemos en 5 minutos para no retrasarnos en la siguiente mesa, por favor. Sí.